presentar al contador público José Álvaro Aragón Moctezuma, quien es contador público por el Instituto Superior de Estudios Comerciales, ISEC, Universidad de Negocios, programador y analista de sistemas por la Academia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ocupó cargos en la iniciativa privada como auditor general en instituciones bancarias, cargos en el servicio público de auditor fiscal federal, habiendo revisado más de 6,000 empresas desde micro hasta grandes contribuyentes, de asesor de impuestos en los estados de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, con la implementación del área de auditorías estatales. Director del despacho Aragón, Contadores Públicos desde 1987, con diversidad de clientes, como artistas, cantantes, abogados, arquitectos, pilotos aeronáuticos, directores de radiodifusión, empresas de fabricación y transformación, empresas de todo tipo de servicios, constructoras, asociaciones y sociedades civiles de diversas actividades. El día de hoy acompaña al contador Aragón Moctezuma la contadora Linda López Valencia, nacida en la Ciudad de México, egresada del Instituto Politécnico Nacional con la carrera de contador público, ejerce la carrera desde el año 2000, especializándose en fiscal, administración de proyectos, planeación estratégica. Actualmente es la directora de asociaciones y sociedades en el despacho Aragón. El tema que hoy abordan, reformas fiscales 2022. Bienvenidos. Claro, perdónenme, y creo que faltó algo en el currículum de Álvaro y de Linda, que es muy importante que todos ustedes sepan. Son nuestros contadores, ellos son los contadores de AMPI-MEM, y Álvaro, yo no tengo cierto hace cuántos años que nos apoyan llevando el control y la contabilidad de AMPI, pero yo les agradezco muchísimo siempre el apoyo, agradezco siempre la disposición. Mi querida Linda, la verdad es que siempre con la mejor disposición de apoyarnos en esos procesos y de colaborar en conjunto para salir puntualmente con nuestras obligaciones fiscales. Y aquí hago el comercial porque ese es un valor que sin duda AMPI también les ofrece. Como parte de los beneficios que los asociados AMPI tienen, tienen una consulta contable y fiscal con nuestros queridos amigos de Despacho Aragón, ¿no? Sobre todo ahora con las reformas que nos van a platicar, también si ustedes quieren modificar, cambiar o iniciar su régimen fiscal, pues hacerlo a través de ellos creo que es una gran oportunidad. Así es que no duden en llamarlos, ya más adelante nos van a dar sus contactos y pues nada, reitero el agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Adelante Álvaro, Linda. Gracias Mario, no sé si me oigo por ahí, ya estoy, ¿sí? Perfecto, sí, perfecto. Entonces, como les comentaba, ahorita vamos a hablar acerca de las reformas fiscales, que sí hay varios cambios. Ahorita Hacienda está haciendo los cambios en base a la resolución miscelánea, pero bueno, vamos a la siguiente, por favor, Jorge. ¿Por qué debemos nosotros pagar impuestos? Como les comentaba, de acuerdo a las definiciones del SAT, debemos de contribuir todos. La siguiente, Jorge, por favorcito. ¿Por qué debemos de contribuir? Porque todos debemos de cubrir las necesidades de carácter colectivo que administra el gobierno. ¿Cuáles son estas necesidades? Las que aparecen a continuación, que son educación pública, impartición de justicia, seguridad, hospitales públicos, infraestructura y servicio de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico. Esto significa que el gobierno a quien nosotros le damos el dinero para que cubra estas necesidades es el que se dedica a administrar y llevar a cabo estas acciones. Lamentablemente, pues aquí en México y en muchos países de Latinoamérica, la clase política encargada de administrar estos bienes más bien se han desarrollado como una especie de monarquía o realeza y parecería que la principal misión es cubrir las necesidades de ellos. ¿Puedes cambiarlo, por favor, Jorge? La siguiente. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿realmente el gobierno puede llevar a cabo las actividades con el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos? La siguiente, Jorge, por favor. Según cifras de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México está dentro de los últimos 5 lugares
que recauda impuestos. Fíjense, estamos por debajo de Ecuador, de El Salvador, de Honduras, de Jamaica. México recaba el 16.5% del Producto Interno Bruto. Esto es muy irónico. ¿Por qué? La siguiente, Jorge, por favor. Porque al comparar las tasas de impuestos, de acuerdo al propio OCDE, nosotros estamos en el 5º lugar del impuesto grabado a las sociedades de acuerdo a esta gráfica. Si se dan cuenta, Estados Unidos está en el primer lugar grabando el 35%, Francia un poquito menos, Bélgica un poquito menos, y México está en el 5º lugar. En último lugar está Suecia. Esto es raro, ¿no? Parecería que es raro. ¿Por qué recabamos tan poco si nuestra tasa es muy alta? Lo que ocurre aquí es el problema de la informalidad. La siguiente, por favor, Jorge. De acuerdo a cifras del INEGI, en el segundo trimestre del 2021, la población económicamente activa, que somos todos los que estamos ahorita en el curso, somos alrededor de 57 millones, de los cuales solamente el 48% estamos en la formalidad. Informales están en el 52%. Y lamentablemente esta cifra va aumentando y mucho también por toda la burocracia y toda la falta de apoyo que ha hecho el gobierno para que la gente se vea comprometida a pasarse a la formalidad. Ahora, en realidad, ¿deberíamos de pagar impuestos? Esto es algo que todo el mundo nos preguntamos y nos da mucho coraje pagar impuestos. Cuando uno dice de lo que uno cobra, dice, de aquí tengo que darle a Hacienda. Si nosotros nos preguntáramos, dentro de nuestro propio hogar, ¿todos tendríamos que contribuir para que nuestro hogar funcione adecuadamente? Pues algo parecido debería de ser en el país. Ahora, esto abre una discusión para otra presentación y eso lo dejaremos para que cada quien lo pueda analizar. Lo que sí es importante es que dentro de todos los proyectos que nosotros realicemos, debemos de tomar en cuenta este tipo de pagos. ¿Qué significa? Que si nosotros hacemos algún movimiento o vamos a hacer algún negocio, debemos de tomar en cuenta un porcentaje de pago de impuestos, aun cuando no se realice. Bueno, entonces ahora sí vamos, por favor, la siguiente, Jorge. Ahora sí vamos a la parte de la reforma económica. ¿Cuáles son las generalidades? En la reforma, en el presupuesto de ingresos, se están presupuestando 7,88,250,300,000 pesos de ingresos. Eso es lo que el gobierno dice que va a recabar. De los cuales, de impuestos sobre la renta, IVA, IEPS, que son los principales, y SAN, se van a recabar 3,944,520,600,000 pesos. La siguiente, George, por favor. ¿Qué inflación está programando? Una inflación del 3.4%, un tipo de cambio de dólar de 20.30, un crecimiento del 4.1, que de acuerdo con muchos economistas, este es un crecimiento que está muy elevado. Esperemos que realmente suceda, pero es algo que no puede, hay mucha incertidumbre. El precio por barril del petróleo son $55. La tasa de recargo será de 1.47 iguales ya para este ejercicio. La siguiente, George, por favor. Bueno, y ahora quien nos va a hablar acerca de las reformas fiscales va a ser el contador Álvaro Aragón, correspondientes a las reformas del impuesto sobre la renta. No sé si ya tengas el micrófono prendido, contador Álvaro.
No te oímos. ¿Ahí ya me escuchan? Te oímos perfecto. Muy bien, muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Pues muchas felicidades por todos los logros que han tenido para Ampimen como integrantes de esta asociación. Es que ha permanecido por lo mismo de los trabajos que han desarrollado cada uno de los que han integrado esta asociación y por lo tanto, pues es que yo les extiendo una felicitación. Es raro que una asociación y sobre todo que están adheridas a una nacional, pues tengan un precedente de tantos años de vida. Bien, empezando con esto de las reformas fiscales, voy a hablar sobre uno de los impuestos. Normalmente todos pagamos impuestos sobre la renta, el IVA, en algunos casos el impuesto especial de producción y servicios, y en este caso, en el de impuestos sobre la renta, las modificaciones que nos están haciendo para las leyes para el año 2022 son el primer punto de las inversiones. Esto es todos los bienes que compramos para el funcionamiento de nuestras empresas o nuestras profesiones. Y ahora lo que hacen es que se puede agregar todos los gastos inherentes y las funciones del equipo para ponerlas en activo, y también ahora incluyen el blindaje de los autos. Ya se puede hacer reducción sobre eso. En el caso de un régimen que se llama AGAPES, que se refiere al régimen de agricultura, ganadería y pesca, desaparece, porque ahora que se ha creado un nuevo régimen que se llama régimen simplificado de confianza, los van a pasar automáticamente a este nuevo régimen. También, continuando con estas reformas, nos han establecido que la contabilidad electrónica ya se va a llevar por todas las personas físicas, y anteriormente, si no rebasaban de 2 millones, no tenían esa obligación. Ahora ya todos tienen esa obligación. Nos ponen la siguiente, Jorge, por favor. Este nuevo régimen simplificado de confianza que se crea para el año 2022, en la ley se crea una nueva sección bajo el cual podrán tributar todas las personas físicas que realicen estas actividades, actividades empresariales, actividades profesionales y arrendamiento, siempre que la totalidad de sus ingresos no excedan de 3,5 millones anuales. Se puede tener, para pertenecer a este régimen, ingresos por sueldos y por intereses, pero que en su conjunto no rebasen los 3,5 millones. ¿Qué pasa si estoy dado de alta en los siguientes regímenes, en actividades empresariales, profesionales y arrendamiento? Esto significa que los contribuyentes que se inscribieron en 2019, 2020 y 2021 automáticamente van a pasar al nuevo régimen simplificado de confianza, a menos de que se presente un aviso de no querer pertenecer a este régimen. El límite que ponen de 3,5 millones es para lo que menciona en la reforma el ejercicio inmediato anterior. En este caso sería 2021, porque esta reforma estará vigente en 2022, pero hacen una aclaración que estos ingresos de 3,5 millones se refieren al año de 2019. Esto quiere decir que pues sus contadores van a tener que hacer un estudio acerca de si les conviene pertenecer a este régimen. La siguiente, por favor. En este régimen simplificado de confianza no van a poder pertenecer los que son socios, accionistas o integrantes de personas morales, y también cuando sean partes relacionadas con otras empresas. Los que son residentes en el extranjero y aún a pesar de que tengan varios establecimientos en el país. Los que obtengan ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes,
los que reciban ingresos de honorarios de consejos directivos, esto es, los honorarios que se prestan preponderantemente a un prestatario, los honorarios y los ingresos por actividades empresariales que perciban de personas morales y que les avisen que sus impuestos los van a pagar como si fueran salarios. Ninguno de estos van a poder pertenecer al régimen simplificado de confianza. La siguiente, por favor. Para poder acceder a este régimen, nos están solicitando que debemos estar al corriente fiscalmente en todas las obligaciones. No ser empresa facturadora, que son las que hemos oído mucho acerca de que pues, si quieres una factura, compra la factura y nos cobran una parte del IVA o todo el IVA, como sea. Pues los que son estas empresas que expiden ese tipo de facturas no pueden ser integrantes del nuevo sistema régimen simplificado de confianza. Hacienda ha expedido ya unas listas que les llamamos negras, porque en ellas están los no localizados, los que facturan, los que usan estas facturas y los que no están cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales. Pues ninguno de estos va a poder pertenecer a estos regímenes y todo está controlado a través de su RFC. Si uno se quiere pasar a este régimen, cuando Hacienda detecte que es el RFC que está en alguna de estas listas, pues no lo van a dejar que pertenezca a este régimen. No, los que rebasen el límite de los 3,5 millones tampoco van a poder pertenecer. Los que hayan incumplido sus obligaciones fiscales, es decir, que no hayan presentado ni declaraciones mensuales ni anuales, y algunos, a pesar de que hayan facturado y que no hayan presentado sus declaraciones, tampoco pueden pertenecer a este régimen. Las autoridades fiscales van a poder asignar al contribuyente el régimen que le corresponda sin que medie una solicitud del contribuyente. Esto quiere decir que si nos queremos integrar a este régimen y encuentran que nuestro RFC está dentro de estas listas, automáticamente nos van a sacar. La siguiente, por favor. Los requisitos para bueno, ¿cómo se va a pagar este impuesto? Normalmente teníamos en un régimen equiparable a este régimen simplificado de confianza, existe uno que se llama de incorporación fiscal, en el que se hacían los pagos bimestralmente y no se presenta declaración anual. Hay algunos casos de excepción en donde se optó porque sí se hiciera una declaración anual. En este caso, los pagos ya van a ser mensuales. Sí hay la obligación de que se presente una declaración anual y la base serán los ingresos percibidos sin incluir el IVA. Pero aquí viene la novedad de que no se puede aplicar ninguna deducción, ninguna, de ningún gasto ni de ninguna inversión. Todo el impuesto va a estar referido a los ingresos que se hayan cobrado en el mes. La siguiente, por favor. Esta es la tabla con que se va a hacer los pagos de impuestos. Y como la mayoría, casi el 82% de los contribuyentes estamos dentro de un rango en el que la mayoría vamos a poder pertenecer a este régimen, es que ahora, de acuerdo a la OCDE, se está estableciendo a nivel mundial que haya una tasa mínima para hacer el pago de los impuestos. Y lo ha determinado un economista que se llama Arthur Laffer, y dice que si se baja la tasa de los impuestos, hay una mayor recaudación y una menor evasión. Y esto es lo que están tomando para hacer esta tabla. En la primera columna vemos que son límites para hacer los pagos mensuales. Hasta 25,000 pesos podremos pagar el 1%. Esto es que en este rango vamos a pagar 250 pesos. Si tenemos en la actualidad que si tenemos un ingreso de 25,000 pesos,
A este ingreso tenemos que reducirle las deducciones. Sobre lo que queda se aplica una tarifa por niveles en el que normalmente va a resultar un pago mayor. En algunos casos no va a suceder así, por eso es que tienen que sus contadores hacer un estudio para que vean en qué rango están de pago de impuestos y ver si les conviene estar en este régimen. Entonces, en la primera columna tenemos los límites para hacer los pagos mensuales hasta 3,5 millones. En la segunda tenemos los límites para hacer la declaración anual. Esto quiere decir que si dentro de los pagos mensuales hacemos pagos en exceso a lo que resulte del impuesto anual, vamos a tener una devolución de impuestos en la declaración anual. O al contrario, si los pagos que hicimos cada mes son menores al cálculo que se haga en la declaración anual, vamos a tener que pagar una diferencia. Por ejemplo, si obtuvimos 20,000 pesos de ingresos en el mes, nuestro impuesto sobre la renta a pagar será del 1%, o sea, 200 pesos. Eso es lo que tenemos que contemplar para que podamos hacer nuestros cálculos de los negocios que llevamos y veamos si es conveniente. Los contribuyentes que tributen en este régimen y que realicen actividades empresariales profesionales y otorguen el uso o goce temporal de bienes, o sea, arrendamiento, a personas morales, gracias, se les va a retener el 1.25 de impuesto sobre la renta. Actualmente, cuando las personas físicas le daban servicio, ya sea de honorarios o de arrendamiento a una persona moral, se les debía retener por parte de la persona moral el 10% de impuesto sobre la renta. Para este caso, en 2022, va a ser del 1.25. Esto es porque en muchos de los casos que las personas morales hacían una retención del 10%, esa retención no la enteraban Hacienda, no la pagaban, se la quedaban. Y por lo tanto ahora dicen que pues, si bajan la tasa, ahora pues va a ser mejor para los que retienen esos impuestos y poder hacer esos pagos. Esa es la idea que existe ahora para 2022. Y la siguiente, por favor. En el caso este de que estábamos mencionando de la retención y refiriéndonos al ejemplo de los 20,000 pesos, si trabajamos para una persona moral y nos da este ingreso de 20,000 pesos, entonces nos va a retener 250 pesos. Normalmente nos iban a retener 2,000 pesos. Esto quiere decir que también tienen que hacer sus cálculos para ver qué tan conveniente sea en los casos en que les hacen retenciones de impuestos por parte de las personas morales. Ahora, para el 2022, todas las personas físicas que se dediquen al arrendamiento, ahora ya están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, esto significa que todos los que teníamos arrendamiento y que usábamos la deducción ciega, no teníamos obligación de llevar contabilidad. Ahora quiten ese artículo para que sí se lleve la contabilidad. En este caso del arrendamiento, hay actualmente una limitación de 4 millones para que no se lleve contabilidad ni se envíe al SAT mensualmente. Y tampoco se presenta la declaración de información de los proveedores. Y ahora con esta situación de este cambio, pues se va a tener que llevar la contabilidad. Hasta el momento no se ha establecido si se va a tener la obligación de presentar la información de los proveedores. Vamos a ver qué sucede en estos días siguientes y ahora que se promulgue a través del diario oficial. La siguiente, por favor. En este punto de los donativos que se ha visto muy sonado en los medios, de que ahora las asociaciones que reciben donativos pues se van a ver perjudicadas, y precisamente es en este punto, porque ahora estos donativos que normalmente nosotros podíamos deducir en nuestra declaración anual, ahora están limitados
e integrados al 15% general de nuestros ingresos totales. Esto significaría en muchos casos que estos donativos ya no van a poder entrar en forma total, van a quedar restringidos a este 15%. Y también hay otro punto en donde nos dice que ya sea el 15% de nuestros ingresos totales o 5 veces la UMA, que suman 161,316 pesos en la actualidad, la que resulte menor. Esto es que sí nos están restringiendo mucho ya las deducciones para nuestra declaración anual. No les ha gustado a las autoridades que a través de estas deducciones resulten devoluciones de impuesto. Incluso se ha comentado que no se tiene que hacer devoluciones de impuestos a los contribuyentes y que al contrario tienen que contribuir más. Pues de todos modos ahorita todavía tenemos algo de deducciones que podemos aprovechar para que en algunos casos ya se va a reducir mucho la devolución o en algunos de plano se va a tener que pagar impuestos. Gracias. También se ha creado para este 2022 un nuevo régimen simplificado de confianza, pero para personas morales. Y el límite de los ingresos para tributar en este régimen es de 35 millones anuales. En la actualidad existen personas morales que tributan a través de flujo de efectivo y ahora estos artículos que se refieren a este tipo de personas morales también los están eliminando para que entren a este sistema. Y los que no entren pues van a tener que tributar en el régimen general, que es el régimen normal para todas las empresas, con todas sus pues obligaciones que tienen, que son muchas, y los que sí quieran, pues van a tener que hacerlo saber al SAT. Este régimen de personas morales solamente es para personas que estén integradas solamente por personas físicas. Los ingresos anuales que no rebasen los 35 millones y van a trabajar a flujo de efectivo. En este caso no van a poder tributar los que sean socios de otras sociedades donde tengan el control de la sociedad, que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación, que pertenezcan a los sistemas financieros, a los grupos de sociedades, a los coordinados, que son los que se refieren al autotransporte, los agapes, que pues ya van a desaparecer, y las personas con fines no lucrativos, esto es, las asociaciones no pueden pertenecer a este régimen. Tampoco van a poder pertenecer las sociedades cooperativas de producción y, pues obviamente, los que rebasen el límite de los 35 millones. En el punto de del régimen simplificado de confianza de personas físicas, hay una novedad también en donde, como en el régimen de incorporación, si uno estaba en el régimen de incorporación y rebasaba el límite de los 2 millones que tenía, se sale del régimen y ya no puede volver a entrar a ese régimen de incorporación. Ahora, en este caso del régimen simplificado de confianza para personas físicas, los que lleguen a rebasar el límite, en el año siguiente pagarán normal como todos, y si no llegan al límite y no lo rebasan, al próximo año sí pueden volver a tributar en el régimen simplificado de confianza. En este caso de las personas morales, cuando rebasan el límite ya no van a poder regresar a este régimen y van a tener que tributar como todas las demás empresas normales. Se crea también un nuevo esquema de deducción de inversiones a menor plazo. Esto significa que normalmente en la actualidad, si teníamos, por ejemplo, equipo de oficina que se deduce al 10%, esto quiere decir que aplicamos un 10% del valor del equipo de oficina como una deducción en el año. Y tenemos también una cierta ventaja porque al año siguiente se puede actualizar con la inflación esta deducción. Pues ahora, esto quiere decir que nos duraba 10 años
aplicar esta deducción de equipos de oficina. Actualmente, para 2022, lo que va a suceder es que le van a poner, por ejemplo, el 25% de depreciación y vamos a poder deducir más en un año, pero también nos va a durar menos tiempo la deducción, porque si nos ponen el 25%, nada más nos va a durar 4 años la deducción. Bueno, en el caso de los pagos provisionales, va a ser de conformidad a la utilidad a partir de ingresos y deducciones y todas amparadas por los CFDI. Esto significa que actualmente las personas morales pagan sobre lo facturado, aún a pesar de que no hayan cobrado esas facturas en el mes. Se toma como base esas facturas, se le aplica un elemento que se llama coeficiente de utilidad, que se determina en base a cálculos técnicos contables y fiscales, y sobre lo que resulte se le aplica el 30% de impuesto. En este caso del régimen simplificado de confianza para personas morales, se toman los ingresos, se le aplican las deducciones, todos los gastos que se hayan pagado, y sobre eso se pagará el 30%. Entonces, así es como va a funcionar. Gracias. Para pertenecer a este régimen de personas morales, pues va a existir la obligación de que sí presenten un aviso al SAT a más tardar el 31 de enero. Si se pasan de esa fecha ya no van a poder pertenecer a este régimen. Hay que hacer los estudios para que puedan ver qué tan conveniente es que les resulte pertenecer a este régimen. Entonces sus contadores tienen que ver qué tan bueno va a ser o no el pertenecer a este régimen o al normal. Bueno, pues aquí solamente queda mencionar que en un artículo transitorio nos dicen que hay una posibilidad de aplicar una deducción adicional por las inversiones que se hayan comprado en el año de 2021 para que puedan aplicarse a este régimen de confianza de personas morales. Pues hasta aquí es en cuanto a esto de las reformas fiscales por lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Le doy la palabra a contadora Linda para ver las reformas referentes al impuesto al valor agregado. Perfecto. En cuanto al impuesto al valor agregado, tenemos las siguientes modificaciones. La tasa de IVA para los productos destinados tanto a alimentación humana como animal se aplicará la tasa del 0%. Los productos de higiene femenina, como son toallas sanitarias, tampones y copas y todo lo para la gestión menstrual, tendrá también la tasa del 0%. Además, la importación de dichos productos tendrá una tasa exenta. La siguiente, George, por favorcito. En cuanto al régimen de incorporación fiscal que comentaba el contador Álvaro, aun cuando ya no está este régimen, lo que va es que todos los que tributaban con el régimen de incorporación fiscal hasta el 31 de agosto del 2021 lo van a continuar haciendo. Va a seguir los mismos procedimientos y el mismo esquema que tenían el pago del IVA de acuerdo a los niveles que se manejaba cada año. La siguiente, George, por favor. Las anteriores son las modificaciones correspondientes al impuesto al valor agregado. Ahora, las modificaciones del Código Fiscal de la Federación son las siguientes. Es con respecto a la firma electrónica y a los certificados de sello de digital. Para el caso de obtener la firma electrónica en personas morales, los socios deben estar totalmente al corriente en todas sus obligaciones fiscales y no tener pendientes con el SAT. Además, no deben ser facturadoras o no deben usar facturas falsas para deducir. Esto significa que si ya estábamos siendo revisados por Hacienda, ahora las personas morales van a ser todavía revisados más minuciosamente. Lo siguiente es la restricción temporal de los certificados
para personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza. Y cuando omitan 2, 3 o más pagos mensuales, ya sea en un año calendario, sean consecutivos o no, o bien la declaración anual, se va a restringir estos certificados. Además, también se restringirán los certificados a quien se oponga a que se practique una visita en el domicilio fiscal, no se suministren los datos o informes requeridos por las autoridades fiscales, no se proporcione contabilidad, no se aporte documentación requerida durante revisiones electrónicas. Es muy importante que todos tengamos la información de nuestro correo y teléfono celular dentro del buzón tributario. O sea, es importante que revisemos el buzón tributario porque esta es la forma a través de la cual Hacienda, el SAT nos va a estar verificando. Entonces, es algo que deben de tener muy en cuenta porque si nosotros no hacemos caso a esto o les damos un correo que no revisamos nunca, nos pueden llegar allí informaciones y si nosotros no las solventamos en el tiempo que debemos de hacerlo, nos pueden restringir nuestros certificados. La que sigue, George, por favorcito. Viene también la inscripción al RFC, que es algo que ahorita está llamando mucho la atención. Todas las personas que cumplan 18 años deben inscribirse en su RFC. ¿Qué significa? Que van a tener su registro federal de contribuyentes. Ahora, significa que nosotros que los chicos de 18 años van a presentar declaraciones. No. Esto significa que Hacienda nos va a controlar más. Por ejemplo, si nosotros decimos, si yo doy de alta a mi hijo y mi hijo dice, ya me di de alta, tengo mi RFC, y Hacienda va a decir, tu hijo tiene ingresos en el banco. Entonces mi hijo va a decir, sí, pero son porque mis padres me están manteniendo. Ok, tus padres, ¿cómo están teniendo esos ingresos? Entonces, es una forma de cerrar toda la información para que toda la gente que estén teniendo ingresos paguen impuestos. Es algo que lo que les comentábamos al inicio de la presentación. La idea del gobierno y del SAT es que todos contribuyan. Entonces, la que sigue, George, por favorcito. Luego, en las modificaciones en cuanto a los comprobantes fiscales digitales por Internet, es que ahora los complementos de pago también deben de ser validados. En el supuesto de que nosotros emitamos comprobantes de egresos, lo que nosotros conocemos como notas de crédito, conocíamos antes en la vieja escuela, como notas de crédito o como disminuciones o descuentos a nuestros clientes, deben de estar justificados. ¿Cómo deben de estar justificados? Pues si son facturas que nosotros emitimos que se iban a ir pagando poco a poco, deben de ser facturas que contengan sus complementos de pagos. Debe de haber contratos en donde se especifique por qué estamos emitiendo un comprobante de egresos que disminuyen nuestros ingresos. Los FDIs deben de contener nombre, razón social y código postal, además del uso fiscal. Esto es algo que sí posiblemente ya lo estábamos haciendo, pero ahorita sí ya es una obligación. Antes era exclusivamente con el RFC, ahorita ya dice, no, ya debe de contener nombre, razón social y el código postal. Y el uso fiscal es muy importante que se acuerden de dar el uso fiscal. La que sigue, George, por favorcito. Estoy viendo que hay varias preguntas en el chat. Ahorita las resolvemos al final para que ya tengamos eso. Cuando tenemos una discrepancia entre lo que nosotros describimos que vendemos y la actividad que tengo, por ejemplo, yo soy contadora, yo estoy dada de alta en honorarios en Hacienda, pero de repente se me ocurre vender 1 kilo de croquetas y yo pongo venta de croquetas dentro de mi factura. El SAT puede actualizar el régimen en el que me encuentro. Y esta actualización que realiza el SAT, yo puedo hacer una aclaración, ir con el SAT y decirle al SAT, vendí esto por esta cuestión. Puedo decirle al SAT qué es lo que está ocurriendo en realidad. Además,
Los FDI se podrán cancelar hasta antes de la presentación del ejercicio en que se expidió. Hasta ahí es en donde podemos nosotros cancelar un CFDI. La que sigue, George, por favorcito. Ahora, para cancelar los FDIs de ingresos, debemos de justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación, lo que les comentaba antes. Debemos de tener mucho cuidado con las facturas que emitamos. Si nos equivocamos en una factura de ingreso, debemos de documentar por qué estamos cancelando la factura cuando ya la emitimos. No podemos cancelar diciendo, es que me equivoqué y ya la cancelé. No, debemos de tener mucho cuidado en los CFDIs. Se están marcando tener mucho ojo en todo lo que nosotros realizamos con los CFDIs, sobre todo con CFDIs de ingresos. La que sigue, George, por favorcito. Y una de las últimas es en cuanto a al límite para la presentación de dictamen fiscal para personas morales cuando sus ingresos sean iguales o superiores a 1,637,320,540 pesos anuales. La que sigue, Josh, por favor. Y la última es la simulación de relaciones laborales. ¿Qué significa esto? Yo tengo trabajadores y lo que hago es hacer la deducción de estos trabajadores dando de alta a mi trabajador con el régimen simplificado de confianza. Y ya digo, ya puedo yo deducir este sueldo. Entonces, quienes realicen este tipo de cuestiones se puede tipificar como una defraudación fiscal. Y ya esta es la que sigue, George. Esta sería ya la última. Esta es la de reforma. Muchísimas gracias. Una disculpa por lo de la presentación. Y si gustan, no sé si tengas el micrófono abierto, Álvaro, para ver la parte de las dudas. ¿Sí? Ahí me oigo. Bueno. Ahí estamos. Gracias, sí, okay. Gracias, Álvaro. Gracias, Linda. Oigan, bueno, aquí algunas preguntas, ¿no? Nos comentaba Javier Hurtado que la inflación que ahorita diste, Linda, de 4 punto algo, que dice que ya se ajustó al 6%. O sea, sí, es el ajuste de inflación. De hecho, es lo que están proyectando para el próximo año. Esto todavía, aun cuando ya son las reformas que posiblemente son las que ya queden, va a haber cosas que todavía van a cambiar. Son pocas, pero en tanto ellas, pues sí, fue también igual la inflación. Claro. Aunque ya lo explicaron muy, muy detalladamente, ¿cómo resumirían el hecho de qué depende el que pertenezcas o no a este régimen simplificado? Bueno, pues fíjate que si tenemos un negocio, por lo tanto estamos en actividad empresarial, estamos pagando una cantidad de impuesto. Vamos a suponer, en el año vas a pagar 20,000 pesos de impuestos sobre esta actividad empresarial, ya sea que vendas lo que sea, y sobre eso estás facturando, estás haciendo tus compras, las deduces, y sobre lo que queda se aplican las tarifas que actualmente están vigentes. Y de ahí resulta que en el año vas a pagar 20,000 pesos. Si ahora sus contadores hacen el cálculo en donde digan que van a aplicar las tasas que están mencionadas en las tablas que aparecieron por ahí, que es el del 1% o hasta el 2,5%, tienen que hacer los cálculos para ver si hay una disminución del impuesto o hay un incremento, porque ahora la tasa se aplica sobre los ingresos, ya no hay deducciones. Ahí es en donde ya pueden determinar si les conviene o no pertenecer a ese régimen. Cuando no deduces nada, sí te conviene. Ok. Para las personas que aún no se han incorporado a un régimen fiscal, o sea, las que, por ejemplo, estamos hablando de un joven que este año no está incorporado a un régimen y que a partir del año entrante se quiere dedicar a los servicios. ¿Cómo te incorporas? Facturas, no facturas, ¿cómo facturas? Depende del monto de tu ingreso, la factura. ¿Qué sucede con los FDIs de estas personas que apenas se van a incorporar a un régimen fiscal el año entrante? Bueno, actualmente no hay obligación de que un joven se registre a menos de que ya sea para manejar las facturas, los FDI. Ya cuando uno expide un CFDI quiere decir que ya está registrado, ya tienes obligaciones fiscales, ya sea
de honorarios de cualquier actividad empresarial. Cuando hablo de actividad empresarial me refiero a que se compran y se venden cosas. En el caso de servicios, que se otorga un servicio y también puede ser actividad empresarial. Cuando se otorgan servicios técnicos, también puede ser actividad empresarial. Pero cuando se trata de que una persona otorga servicios y tiene una cédula profesional para ejercer esa profesión, ya estamos hablando del régimen de honorarios. Entonces, si esta persona joven en el año 2022 quiere dedicarse a cualquiera de esas actividades, lo primero que va a tener que hacer es registrarse. Y si no estaba registrado y ya tiene 18 años, pues ya ahora es obligatorio que se registre a partir de que los cumpla, a partir del 1 de enero de 2022. Y a partir de ahí, pues entonces tiene que ir a Hacienda a presentar sus documentos, hacer el registro. Lo que van a hacer es que le van a tomar huella de todos los dedos, le van a sacar un escáner del iris del ojo, le van a tomar una foto, o sea, casi como en la cárcel, pero es el sistema que tenemos aquí en México. Entonces, así es como funciona, y de ahí se deriva que le expidan una firma electrónica. Ya esta firma electrónica va a estar en uso ya para todas las actividades. Los notarios ya usan en algunos casos ya la firma electrónica para firmar contratos de trabajo, para compras y ventas de bienes o de bienes inmuebles. También ya se va a tener que usar la firma electrónica. Y por lo tanto, ahora que se registren, pues automáticamente les van a poner su firma electrónica. Ok. Álvaro, ¿cuál es el tipo o cuál sería tu recomendación para una persona que se está incorporando apenas a un régimen fiscal que ofrece servicios? ¿Cuál sería ¿Cuál le conviene más? cuál le conviene más? Sí, pues sí, ahí sí habría que hacer los cálculos para ver cuál le conviene más, porque, mira, vemos casos en donde tiene un nivel de ingresos que le permite pagar menos de lo que va a ser ahora el régimen nuevo. Y en otros estamos viendo que al hacer los cálculos, pues va a pagar mucho menos. Ahorita, por ejemplo, hicimos el cálculo de un cliente que tenemos que se dedica a servicios y está pagando más o menos 80,000 pesos al año de impuesto sobre la renta. Así hicimos el cálculo con el nuevo régimen y va a pagar 15,000 pesos anuales. Es mucha la diferencia. Eso quiere decir pues, que le conviene la gloria estar ahí en ese nuevo régimen. Claro. Y así es como habría que manejarlo. Los que no tienen ahorita ningún régimen, que no están inscritos, actualmente, si quieren hacerlo o por alguna situación tienen que hacerlo, pues se tienen que registrar ahorita, y convendría que si es una actividad donde compran y venden, es en una actividad empresarial. Si es de servicios, si es un servicio técnico, puede caer en actividad empresarial. Y de ahí, ahora en el 1 de enero, si no rebasa los 3,5 millones, pues automáticamente los van a poner ahí en ese régimen. Ok, perfecto. Contador, la contabilidad para personas físicas en arrendamiento solo va a aplicar para los grandes cobradores de rentas, porque mencionaste un monto. Sí, para el régimen nuevo, simplificado de confianza, el límite son 3,5 millones, pero Como ingresos en arrendamiento. como ingresos en arrendamiento, si uno pertenece teniendo arrendamientos a este nuevo régimen, no se lleva contabilidad, ni se presenta la información de los proveedores. Pero No siempre y cuando pertenezcas al régimen de simplificado de confianza. Si te quedas en el régimen de arrendamiento, independientemente del nivel de ingresos que cobres, vas a estar obligado a llevar contabilidad. Ok, ese es un dato que a muchos de nosotros nos interesa saber, porque tenemos que orientar a asesorar a nuestros clientes que tienen arrendamiento, ¿no? Entonces, por eso es importante la pregunta. Tengo otra pregunta. Dice, hola, no, pues permíteme.
¿Qué hay de cierto? Que todo lo que se gasta en efectivo va a estar controlado. Pagos en efectivos, ya sea bancos, súper, ropa. Sí, eso ya está controlado desde hace ya varios años. Desde que se hizo la creación del impuesto a los depósitos en efectivo. Lo que hicieron fue que todos los depósitos que rebasaban los 15,000 pesos en el mes, el mismo banco, Hacienda los obligaba a los bancos a que les retuvieran un impuesto. Entonces, pues muchos nos quejamos porque dependíamos de que tuviéramos saldo ahí en la cuenta y en algún momento si expedíamos un cheque o hacíamos una transferencia y ya se lo había comido el impuesto, pues nos iba a rebotar y nos iban a cobrar una multa por parte del banco. Y hubo tantas quejas que pues de plano dijeron que lo habían quitado. No lo quitaron, quitaron nada más la retención, pero eso sigue. O sea, los 15,000 pesos en el mes sigue. Los bancos están informando en sus estados de cuenta al final cuánto es los depósitos que han recibido por más de 15,000 pesos y que han sido en efectivo. Actualmente, Hacienda obliga a los bancos a que les pase un informe anual. Ya lo había estado haciendo trimestral y los bancos se quejaron porque era mucho costo fiscal para ellos, mucho costo administrativo, y entonces lo pusieron anual. Entonces ahorita Hacienda los va a obligar a que les den la información cada mes. Esto de tener los depósitos por más de 15,000 pesos en efectivo, sí se convierte muchas veces en un problema. A veces está justificado y otras no. Por ejemplo, si vamos a algún mercado y encontramos que hay un local que vende tenis y todo te lo vende en efectivo, pues toda su cuenta, todos sus depósitos van a ser en efectivo y va a rebasar quizás hasta millones. Pero ahí está justificado, tiene un régimen fiscal que le permite hacer las operaciones y no está obligado a que no reciba efectivo. Entonces puede comprobarlo fácilmente. Pero en los casos en donde tenemos casi todo con transferencia y por ahí de repente aparece que nos depositan 100,000 pesos en efectivo, pues ahí sí tenemos un problema, porque Hacienda lo va a cuestionar. Vamos a tener que comprobar que sí está justificado o no está justificado y tenemos que comprobarlo con documentos. Ok, perfecto. Vamos a suponer, si una persona va a comprar una casa y el papá pues le pone ahí $500,000 de pesos en la cuenta, se la hace por medio de transferencia, pero esta persona no presenta declaraciones porque tiene quizá un régimen de actividad empresarial o de honorarios muy bajito y ese ingreso pues no está facturado. Ahí va a haber un cuestionamiento por parte de Hacienda y hay que comprobarle que se refiere a que el papá le pasó dinero al hijo. Una donación. Eso no está grabado con impuestos, pero hay que comprobarlo. Pero luego sucede lo siguiente, que ya se comprobó que se lo pasó el papá, porque se pues, demuestra con el acta de nacimiento y todo eso, todos los documentos que piden. Pero entonces van con el papá, oiga, ¿y usted de dónde sacó ese dinero? Sí, o sea, es una cadena que se va para atrás. Perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con los depósitos en efectivo. Es mejor no tenerlos. Ok. Alberto II nos pregunta, nosotros como asesores inmobiliarios y en mi caso particular, estoy dado de alta con 3 obligaciones, arrendamiento inmobiliario y honorarios. ¿Se podrá migrar al nuevo régimen? Actualmente llevo mi contabilidad mensual. Sí, sí se puede. Porque siempre y cuando no rebase el límite de los 3,5 millones anuales. Claro. Aquí se concadena con la pregunta de Nieves Jauregui, que dice, a las personas morales que tienen ingresos menores a 2 millones anuales, ¿nos convendrá ir al nuevo régimen fiscal como personas físicas? Pues sí. Sí, sin duda, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, claro, Tomás decía, sí, bueno, los gastos, el problema no es gastar en efectivo, ¿no, Tomás? O sea, el problema es que el que recibe el efectivo después lo deposite. Sí, yo creo que... Porque en el gasto en efectivo no hay ninguna forma de controlarlo. El efectivo tú lo puedes controlar como tú quieras. El problema es el depósito, porque sí hay donde se refleja ese depósito de ese efectivo. Claro. Perdón, lo que yo me refería era, por ejemplo, si yo tengo efectivo, voy y pago Palacio de Hierro
en efectivo, voy y pago Sears en efectivo, voy y pago. Se decía que iban ya a haber un control de ese dinero efectivo y decir que si al final Hacienda decía, a ver, tú dices que, no sé, que ganas 10,000 pesos y con los pagos que has hecho estás demostrando que ganas 20,000. O sea, ¿es cierto ese control que va a haber, ya hay? Ya existe este control, Tomás. ¿Qué es lo que ocurre? Estos no son pagos, son pagos a tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito se utilizan, se conocen como depósitos en efectivo, es lo mismo de depósitos en efectivo. Entonces, ocurre una discrepancia entre lo que Hacienda tiene, lo que tú decías, tú nada más ganas 10,000 pesos, pero pagas en efectivo tarjetas de crédito por 100,000 pesos. Cuando tú pagas en efectivo tu tarjeta de crédito, ahí está el comprobante de que tienes ingresos más altos. Lo que te convendría si tienes efectivo es no pagarlo, hacer tus compras en efectivo directamente, no a través de tarjeta de crédito. Pero, por ejemplo, si lo hago en centros comerciales como Palacio de Hierro, Liverpool, ¿tampoco es conveniente pagarlas? No, es lo mismo. Tampoco, es lo mismo. Mejor compra lo que vas a comprar en efectivo. Ok, gracias. No, ¿de qué? Muchísimas gracias, gracias Tomás. Y no pida factura. Exacto. Amada Cielo dice, acabo de actualizar mi firma electrónica y estoy como persona física con actividad empresarial. ¿Debo hacer algún cambio como asesor inmobiliario? ¿Como asesor inmobiliario específicamente? No se tiene que hacer un cambio. Pues si ha estado así, no tiene ningún problema. Si estuviera mal, ya Hacienda ya lo hubiera reclamado o de plano lo hubiera cambiado de régimen automáticamente. Normalmente esos cambios no se hacían porque son ilegales y siguen siendo ilegales, pero Hacienda lo hace. Ya hay, si uno se defiende o no, pues es cuestión de cada persona. Ok. Andrea Olivares, querida Andrea, un saludo. Nos pregunta, bueno, ya lo platicamos, pero dice que lo sacó de la sesión y acaba de entrar. Y entonces, no, si eres alguien que tributa o que tiene ingresos por arrendamiento, que suman menos de 2 millones de pesos al año, no en automático te van a cambiar al nuevo régimen. Es correcto, ¿no? Sí, todos los que son de arrendamiento, de régimen de honorarios, o sea que tienen una profesión y la ejercen y cobran por eso, y los que son de actividad empresarial, que compran y venden cosas o que tienen servicios técnicos, todos van a pertenecer al régimen simplificado de confianza. Ok. Es importante, perdón, gracias, Álvaro. Es importante, colegas, comentar que, bueno, evidentemente parte de nuestras obligaciones como asesores inmobiliarios, pues es tributar, ¿no? O sea, tributar nuestros impuestos, hacer entenderle a nuestros clientes la importancia de que nosotros, nuestra comisión, ¿no? El pago de nuestros servicios, se incluyan los impuestos, ¿no? Porque también finalmente a ellos ese CFDI pues les va a servir para poderlo deducir. Entonces, bueno, nosotros finalmente incluso nuestro código de ética como AMPI pues nos dice, ¿no? Nos indica que esa es una obligación que tenemos todos de hacer ese pago. Y yo sé que todo el mundo está pensando que los clientes no quieren y que se rehúsan a hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues eso es algo que naturalmente, y como Linda inició esta plática, pues somos uno de los países que menos tributa en ese sentido y creo que es importante hacerlo. Elena, nada más, con esta igual termino. Dice, con otro lado, sabíamos que al darse de alta como arrendadores por medio de deducciones ciegas, pagaba alrededor del 10% de la renta como impuesto mensual. ¿Con el nuevo régimen pagará lo mismo o dependerá del cálculo según sus ingresos? Es según sus ingresos y se le va a aplicar, si la renta pone de 20,000 pesos, pues lo que va a pagar el impuesto sobre la renta son 200 pesos. Y ahorita pagaría como 2,000. Sí, yo ahorita pagaría como 2,000, ¿no? Sí, Exacto. del Sí. 10%.
Sí, Ok. sobre todo si es un local comercial, porque lleva IVA. En los Ok. casos de renta de casa habitación, pues el IVA ya no tiene que ver. Ok. Nieves Jauregui, en caso de factura a nuestros clientes, pienso que se puede buscar formas para que si no es deducible para el vendedor, lo ingresemos en el contrato como obligación del comprador y al comprador sí podemos deducirlo a la venta del mismo. Sí, por eso era lo que yo les comentaba. Tienen que hacer un análisis de todo el procedimiento, que es algo que a veces no estamos muy acostumbrados a hacer las cuentas, pero pues también igual eso es algo que tanto sus contadores o con mucho gusto nosotros podemos apoyarlos en este tipo de asesorías. Así es. Bueno, y reitero lo que les comenté al principio, nuestros queridos amigos, el contador Álvaro Aragón y nuestra querida Linda López, están a su disposición como parte de estos beneficios que tenemos como asociados AMPI, a que ustedes puedan hacerle una consulta particular a ellos y que ahí puedan retomar o ponernos en orden, ¿verdad, Linda? Y con toda Ponernos en orden confianza. con el SAT. Y con Sí, mucho gusto sí. los atendemos. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo agradezco mucho, contadores, su tiempo.